¿Cómo manejas la intriga en tus guiones? How do you handle or how do you work with intrigue in your scripts? Intrigue. I love intrigue. La intriga, me encanta la intriga. You know, I've been writing. Yo estoy escribiendo un thriller que se llama Alibi sobre la relación y la amistad entre tres mujeres, que es una relación de amistad bastante complicada, y me he dado cuenta que esta es la primera vez que escribo un thriller y me encanta este tipo de película. Toda mi vida por fin escribí uno. Y yo diría que la intriga tiene que ver con la ansiedad, que uno debe pensar sobre lo que uno no quiere que te suceda a ti y no quieres que te suceda a ese personaje, y después tienes que hacerlo porque quieres hacer que sea lo más terrible para ese personaje, lo más terrible posible para ese personaje. Así es que eso significa que muchas veces tú tienes que establecer algún tipo de expectativa. Por ejemplo, pensar si lo que quiere esta persona, y si por ejemplo, esta persona acusó a su esposo de que es celoso, lo que no quieres es que ella después sea culpable de lo que de lo cual ella acusó. Es decir, y eso es lo que está sucediendo en mi historia. Es decir, una mujer que piensa que su esposo le está siendo infiel, ella está muy infeliz al respecto, lo acusa, él se defiende, ella lo acusa, lo vuelve a acusarse, él se defiende, y después al final su amiga preparan algo como que ella está teniendo una affair con alguien. Y entonces él ha muerto en ese proceso. Así es que para mí eso de que las expectativas y crear expectación seguida de hacer que lo peor que pueda sucede, es lo que crea la ansiedad y la tensión. Y eso es lo que crea la intriga. Si la gente está tramando el uno contra el otro, eso no es bueno. Pero si tú estableces las cosas desde antes y entonces tú dices que realmente no quieres que suceda eso, entonces estamos mucho más ansiosas cuando ocurre y cuando pasa esta intriga. Es simplemente aumentar lo que está en juego. La anticipación es una gran ayuda para crear intriga. Hola. Te quería preguntar, ¿cómo trabajas tú los diálogos How do you en tus work películas? with ¿Qué consejos dialogues podrían in dar your para movies? trabajarlo en las nuestras? And what's your advice? Yo creo que tratar de oír y quizás replicar la forma en que la gente habla es bueno, pero lo mejor que yo creo es un diálogo, es cuando es un diálogo humano, pero un poquito mejorado. Es decir, un poquito más astuto, un poquito más chistoso, un poquito más malvado. I ¿Cómo would se like trabaja la to escena ask en you, tus películas? how do Y you bajo work qué with criterio each decides cada una de ellas? scene and how do you decide on a scene? Yo lo que creo es que cuando nosotros hablamos sobre cómo una escena empuja a otra escena y a que esta suceda, esto significa que la escena que sucede es una escena, la escena que comienza crea una nueva escena. Así que el criterio es que cuando tú estás haciendo el layout de tu historia, piensas cuál es la forma más deliciosa en la cual yo pueda hacer que suceda lo que es necesario que suceda. Por ejemplo, si tú hablas sobre el Bourne Identity, y quizás a lo mejor ahora voy a hablar sobre la otra pregunta, sobre una escena favorita. En la identidad Bourne, la película, hay una escena que a mí me encanta, en la cual él ha sido encontrado flotando en el agua con 12 balas en su espalda. Hay un pescador que lo salvó y lo dejaron en la orilla, en un país donde él no habla el idioma, no conoce a nadie, él no sabe quién es él. Entonces aquí la pregunta es, ¿este hombre aprenderá quién es? ¿Sabrá quién es? Y él está durmiendo en un parque y llegan estos dos policías y lo despiertan. No quieren que duerma ahí. Y él está choqueado de sorprender que él sabe cómo matarlos. Y él reacciona de forma instintiva, les quita sus armas, los hiere y se escapa.
y es la primera manera que él sabe que él es peligroso. Y todo el proceso, entonces, después de eso, es que cuán peligroso soy y quién me hizo ser de esta manera. Y entonces, ¿quién soy yo en realidad? Y esa pregunta es lo que guía no solamente la primera película del Bourne, de la serie Bourne, sino todas las demás. Y yo creo que esa escena es muy hermosa. Uno está tratando de hacer un bosquejo. ¿Cómo puede él descubrir que él es una persona peligrosa? ¿Qué puede ser que sea sorprendente para nosotros y sorprendente para el personaje que nos va a dar ese momento? Así es que yo me imaginaría que la persona que estaba escribiendo eso, no he leído la novela, pero ya sea el guionista o el escritor, si a ti te despiertan y tú haces lo primero que te sugiere como tu instinto, una persona que se despierta hace lo primero de cómo son, y eso hizo y logró que esa escena fuese de esa manera, porque cuando uno está analizando ese bosquejo, uno se pregunta a sí mismo cuál es el aspecto humano, qué es lo que queremos ver, qué es el aspecto delicioso que logra y que nos logra hacer lo que nosotros queremos en términos del trama de la historia. A tu criterio, ¿cuál es el género According to you, cinematográfico más difícil de escribir? which is the most difficult genre to work with and to write? No sé, en realidad yo creo que cada género tiene sus desafíos. Yo creo que si uno no es naturalmente chistoso, es muy difícil escribir un guión chistoso. Así es que yo creo que uno quizás sabe los límites de su talento, pero no sé, en realidad nunca he encontrado un género que sea más difícil que otro, excepto que lo que sí sé es que yo jamás pudiese escribir una película como los Wedding Crashers. No hubiese podido escribir una película tan cómica como esa porque me reí muchísimo. ¿Cómo puede darse un mensaje en una película, con una película, sin que esta intención se note? How can you transmit a message in a movie but without being without becoming obvious in the movie? Yo creo que es muy difícil transmitir un mensaje en una película, y yo creo que las películas que a mí me han gustado son películas que me van a decir lo que yo debería pensar sobre algo, pero en términos de lo que una película, sobre lo que trata una película, sobre la gran idea detrás de una película, yo creo que mientras no interfiera con el diálogo y mientras la gente no empieza a discutir, sino lo va a aprender a través de las acciones, entonces nosotros podemos absorber ese mensaje. Vi una película hace poco, Coco Avant Chanel. ¿Esa ya la han visto? No, not yet. No, not yet. Bueno, esa película me recuerda a mí, o para mí, y en mi opinión, ha sido escrita de forma hermosa por estas dos hermanas, por las hermanas Fontaine. Y Anne Fontaine dirigió esta película. Y en esa película, uno pudiera haber hecho quizás una polémica de cuán difícil es que las mujeres se conviertan en dueñas de negocios o que construyan imperios. Y quizás a lo mejor pudiese tener que la gente hubiese discutido y eso hubiera sido aburrido. Pero en vez de esto, esta es una película de cómo Coco Chanel se convirtió en Coco Chanel, cuál es su principio, cómo ella comenzó, cuando era básicamente, cuando era una cortesana y trabajaba en un bar y no tenía ninguna idea, y no tenía idea de quién iba, de cómo se iba a convertir y en lo que quería convertirse, ni siquiera ella sabía de lo que era capaz. Y la película cuenta la historia de cómo ella logra ese descubrimiento a través de los hombres con los cuales ella se involucra. Y nadie discute, nadie habla sobre el éxito, nadie habla como imposible o cuán difícil es convertirse en una mujer, o para cuán difícil era para una mujer a principios del siglo XX. Simplemente muestran su vida, su ambición y la forma en que ella era diferente a las personas que la rodeaban. Es una forma hermosa de escribir una historia y contiene el mensaje sin mencionar eso. Así que mi único consejo es entierra ese pensamiento. Tú sabes que está ahí, tú mételo dentro de tu historia, pero no dejes que la gente hable sobre él.